Estoy en Singapur, a punto de subir al escenario en unos minutos. Hace más de un año que no doy una conferencia. Estuve involucrado en un pequeño accidente y me tomé unas vacaciones. Existe cierta sensación de urgencia actualmente. El patrón dólar se instauró debido a una serie de sucesos accidentales muy afortunados para los Estados Unidos, porque nos dio ventaja sobre el resto del mundo. Pero nuestros políticos durante los últimos 10 años han abusado de este privilegio como si fuera un derecho de nacimiento, y ahora el resto del mundo está dando la espalda al patrón dólar. Esto provocará una calamidad de unas dimensiones que no hemos visto hasta ahora, y será devastador para la mayoría de la gente. No quiero que esto pase, pero el daño ya está hecho, así que me he lanzado a la calle para alertar a la gente y enseñarles cómo protegerse y cambiar el escenario para que sea una gran oportunidad. Siempre hay un resultado para lo que se está haciendo actualmente, que es aumentar la base monetaria en todo el planeta. Solo un resultado: precios más altos para el oro y la plata. Amo a los Estados Unidos, al menos el Estados Unidos que crearon los padres fundadores. Y espero que la gente se interese por esto, para que vean que lo que hizo grande a Estados Unidos es la respuesta a nuestros problemas. Volver a mercados libres, ciudadanos libres y dinero respaldado. Nuestra propia historia demuestra que este es el camino a la prosperidad. Estamos entrando en un periodo de crisis financiera que será la más grande conocida hasta ahora. La transferencia de riqueza que tendrá lugar en esta década es la mayor transferencia de riqueza de la historia. La riqueza no se destruye, es simplemente transferida, y eso significa que en el lado opuesto de cada crisis hay una oportunidad. Las buenas noticias es que todo lo que necesitas hacer para transformar esta crisis en tu oportunidad es educarte. Creo que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es tu propia educación. Educarse en la historia del dinero, educarse en las finanzas, educarse en cómo funciona la economía global, educarse en cómo todos estos, los banqueros centrales, la bolsa, cómo te pueden engañar, cómo pueden timarte. Si aprendes lo que está pasando y cómo funciona el mundo financiero, te puedes posicionar en el extremo correcto de esta transferencia de riqueza. Winston Churchill dijo una vez que cuanto más hacia atrás mires en el tiempo, más verás el futuro. Este programa consiste en crearte tu propia bola de cristal, ser capaz de asomarse al futuro, ser capaz de cambiar esta crisis, la mayor de la historia de la humanidad, en tu gran oportunidad. I was born in Salem, Oregon in 1956, and we moved to California when I was 4 years old in 1960. Nací en Salem, Oregón, en 1956 y nos mudamos a California cuando tenía 4 años, en 1960. Cuando empecé a ir al colegio, a partir de cuarto de GB, era obvio que había algo diferente en mí. En quinto me metieron en un grupo de necesidades especiales. Resultó que era disléxico y los profesores no sabían reconocer eso entonces. Siempre era el retrasado de la clase. Cuando había algún profesor que conferenciaba, en vez de hacernos leer el libro directamente, me convertí en un alumno excelente. Pasaba de ser el peor de la clase a destacar en todos los trimestres. Pero el resultado fue que, tras un tiempo, ya estaba en todas las clases de refuerzo y no lo podía aguantar. Lo dejé con 15 años y nunca he vuelto. Siempre digo que en cada crisis hay una oportunidad y en este caso el déficit de la dislexia ha sido también una bendición. Como no podía leer ni tomar notas, he tenido que recordar todo. Y tengo la habilidad de... Digamos que mi cerebro tiene los circuitos un poco diferentes y tengo la habilidad de mirar un gráfico y ser capaz de relacionarlo con un gráfico que vi hace 10 años. Pero fue alrededor más o menos del año 2000, cuando Steve Jobs de Apple sacó el OS X y todo el mundo de los libros se me abrió. En el mismo sistema operativo había un programa de texto a voz. Ahora es como tener un asistente.
escaneo los libros y los convierto a texto, me los envío por correo electrónico y lo único que tengo que hacer es resaltar el texto y el ordenador me lo leerá. La dislexia ya no era un problema, pero también me ha ayudado, por alguna razón, a explicar cosas complicadas a la gente de una manera sencilla. Así que he convertido en mi misión el despertar a la clase media y enseñarles cómo funciona el sistema monetario. Hacerles saber que hay una desastrosa calamidad acechando en algún punto del camino y lo más seguro es que sea en esta década. El dólar americano representa el 60% del valor de todas las divisas mundiales y más de la mitad residen en países fuera de Estados Unidos. La razón para que los países tengan dólares es, primero, que el dólar es lo que los bancos centrales usan como divisa reserva y segundo, que el petróleo se negocia en dólares. Así que esto es el mundo y lo que se puede ver aquí son los países que están evitando el dólar para comerciar. Están firmando acuerdos bilaterales en los que ambos países tienen monedas de cada uno y funcionando así, o bien organizándose, en fin, ya que se habla del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que van a tener un banco que case sus operaciones comerciales sin necesidad de usar el dólar. Estos otros países intentaron dejar de usar el dólar, como Irán, y les prohibimos el uso del SWIFT. ¿Cuántos han hecho aquí cable transferencias? Así que sabéis lo que es un número SWIFT, ¿no? Es un código que hay que insertar y este número SWIFT es el que transfiere esos dólares de una cuenta a otra. Cuando Irán decidió que iba a vender petróleo solo en euros, entonces se le prohibió el uso del SWIFT. Pero hay países que ya tienen un recambio para el SWIFT y sin usar el dólar. Es el sistema Sucre. Irak empezó a vender petróleo por euros. Libia hablaba de crear el dinar de oro y usarlo para vender petróleo por oro. Así que esos son países que quisieron dejar de usar el dólar. También tenemos al oro compitiendo con divisa. Hay muchos rumores ahora mismo sobre el dinar de oro. Hay gente usando el oro en estos países y también en Utah. En Utah han reconocido el oro y la plata como dinero de nuevo. El oro es moneda de curso legal en el estado de Utah en los Estados Unidos. También hay acumulación de oro físico. Os mostraré luego que China está acumulando una gran cantidad de oro. Todos los países con flecha apuntando arriba están acumulando oro. Además, tenemos repatriación de oro. Alemania ha pedido que le devuelvan su oro y lo están consiguiendo. Venezuela repatrió su oro desde el Banco de Inglaterra. Y si ponemos esto en una línea de tiempo, vemos que los clavos en el ataúd del patrón dólar se están acelerando y se ve que no queda mucho tiempo. Estas son las pruebas de lo que creo que es el anuncio de la muerte del dólar. Una muerte cercana. Nixon acaba con Bretton Woods y entramos en la era del patrón dólar. El primer clavo es que Irak vende petróleo en euros. La crisis de 2008 y la impresión de 1,5 billones de aumento de la base monetaria viene después. A medida que se aumenta la base, la gente se preocupa por la inflación y es entonces cuando comienzan a buscar oro y plata. Irán termina con la venta de petróleo en dólares. Aceptan materias primas por su petróleo. De hecho, en Turquía lo que hacen es aceptan la moneda local y compran oro con esa moneda, para que básicamente estén cambiando petróleo por oro. Están haciendo lo mismo con India. Luego viene la segunda fase de la relajación cuantitativa, que es más impresión de moneda estadounidense. Libia, China y Rusia evitan el dólar. Tienen un tratado bilateral por el que guardan reservas de sus divisas nacionales y hacen intercambio directo, sin cable transferencia en dólares. El presidente chino, de hecho, dijo recientemente que el dólar como divisa reserva era una cosa del pasado. Utah reconoce el oro y la plata como dinero.
China e Irán evitan el dólar con acuerdos bilaterales. Venezuela repatria su oro. China e Irán comercian directamente. Japón e India evitan el dólar. Rusia e Irán comercian directamente. Irán vende petróleo a India a cambio de rupias y de materias primas. También hay comercio directo entre China y Brasil. Los ciudadanos suizos exigen la repatriación de su oro. Los países africanos prohíben el dólar. En fin, que en Zambia te llevan a la cárcel si usas dólares americanos. Relajación cuantitativa 3. Han anunciado, la Reserva Federal, que van a empezar con 40.000 millones de creación de dólares por mes, con lo que estamos en 85.000 millones de dólares creados cada mes, más de 1 billón al año. Y recordad que hicieron falta 200 años para pasar de 0 dólares a 825.000 millones. Y ahora crearán 1 billón cada año. Irán intercambia energía por oro. Singapur elimina el impuesto al dinero. Alemania repatria 150 toneladas de oro desde la Reserva Federal de Nueva York. Los ciudadanos holandeses exigen la repatriación de su oro. Ecuador repatriará parte de sus reservas de oro. Los ciudadanos austríacos exigen la repatriación de su oro. China reconoce una falta de oro en el mercado. Y ahora, la Fed va a aumentar el ritmo de impresión de 40.000 a 85.000 millones de dólares todos los meses, justo por encima del billón anual. Esos son los clavos en el ataúd del patrón dólar y se están acelerando. Está pasando ahora mismo. No queda mucho tiempo y si esperas mucho, al final la oportunidad se esfuma. Va a fracasar. ¿Por qué es el dólar sacrosanto? ¿Por qué no le va a pasar al dólar? Ocurrirá. La gente que dice que no, que tenemos tecnología, desarrollo Internet, pero si son argumentos ridículos. La verdad es que toda divisa fiduciaria ha fracasado. No hay razón para que esta no la haga. Lo que me preocupa tanto es que es una situación global, así que va a provocar problemas globales. Y es la confianza rompiéndose y ya se está viendo porque ya hay países que comercian en sus propias divisas, evitan el dólar, comercian petróleo y cada vez va a ir a más. La gente simplemente abandonará el dólar y llegará a un punto, antes de colapsar completamente, donde el dólar solo se va a estar usando en los Estados Unidos, no se usará tanto fuera, porque habrá muchos acuerdos entre naciones que estarán evitando usar el dólar. No va a ser bonito. No soy un agorero ni un profeta del fin del mundo. Pero lo que se puede hacer es jugar la mano que se te ha repartido. Si hay un nuevo sistema monetario, que creo que es inevitable, hay mucha energía metida en este sistema y esa energía tendrá que explotar por algún lado. Cuando ocurra, habrá una gran transferencia de riqueza de un lado de la balanza a otro. La gente no se da cuenta de que, aunque creas que no estás metido en el asunto, estás apostando por un desenlace. Esta transferencia de riqueza te afectará, quieras o no. Si tienes activos, papel y divisas, la apuesta es en un sentido. Si tienes oro u otros activos físicos, estás apostando en sentido contrario. Este es el cambio de las reservas chinas. Están acumulando oro y reduciendo la exposición a bonos del Tesoro americanos. Esto es el oro que se guarda en China. La línea verde es acumulativa en este eje de aquí, que han subido de 700 a 6.000 toneladas desde el 2000. Y estas son las reservas del Banco Central, esta es la producción de las minas, y esto, vosotros sois los primeros en verlo, es el oro comerciado a través de Shanghái hacia China. En los últimos 2 años han aumentado sus compras. Ellos saben que el patrón dólar se termina y se están protegiendo. Y es posible que lleguemos a ver el renminbi respaldado por el oro, el yuan. Esta es interesante. Cambiando la influencia global. Esta es la correlación que existe entre la divisa y una cesta de divisas. Es decir, esta cesta de divisas, si las sumas, suben o bajas,
suben o bajan, y esto es antes de la crisis, ¿no? Con datos del Fondo Monetario Internacional. Es la correlación entre el 2005 y el 2008, entre esta cesta y el dólar o el yuan. Así que si las divisas subían, el dólar haría prácticamente lo mismo. El renminbi, el yuan, lo mismo. Y esto es hoy. El dólar está acabado. La pregunta no es si vamos a tener un nuevo sistema monetario internacional, la pregunta es ¿qué será? Hay 4 opciones, la primera es la de múltiples divisas reserva. Barry Eichengreen es de Berkeley su mayor defensor con algún ensayo, pero no estoy tan convencido porque el problema es que no está anclado a nada. Ya tuvimos un sistema de múltiples divisas en los 20, en eso tiene razón, pero eran reservas el dólar y la libra, ambas estaban sujetas al oro. Es tras Bretton Woods en 1944 cuando solo hay una, ¿no? El dólar anclada al oro hasta el 71, momento en el que se desliga, pero todas las demás están ligadas al dólar. Así que nunca hemos tenido un sistema sin anclaje y no estoy tan seguro de que eso sea estable. El SDR es la segunda opción, es una divisa cesta promovida por el Fondo Monetario Internacional que de momento sigue siendo dinero impreso. El FMI lo imprime, lo manda a los países, sube las reservas, justo como la Fed, imprime y eleva las reservas bancarias sin respaldo. El tercer camino es alguna variación sobre un patrón oro y la cuarta es el caos. Un momento en el que nadie hace nada, mucha buena voluntad, negación, hay desorden, hay retraso. La gente al final pierde fe en el dinero papel, hay un retorno a los activos tangibles y hay un colapso secuencial de las divisas fiduciarias a nivel mundial. En este momento hay que tomar medidas urgentes y eso puede incluir coacción, confiscación, congelación de activos papel, podría ser una variedad de cosas. Así que entre todas las opciones, la que prefiero es el oro, pero creo que será el caos. He hablado de que cada 30 o 40 años el mundo tiene un sistema monetario nuevo. Y durante esos años, los gobiernos y los bancos centrales nos han estado jodiendo más y más y más. Estos nuevos sistemas de divisas son creados por los mismos idiotas que idearon el último fracaso. Son los bancos grandes, los bancos centrales, y son los gobiernos los que están creando estos sistemas nuevos que siempre acaban engañando a la gente y robando la riqueza de los ciudadanos, y enriquece a los gobiernos y a los bancos. Cada nuevo sistema aumenta la velocidad a la que se transfiere la riqueza. Este se caerá como los anteriores, con una diferencia. Internet. La gente está conectada a nivel global y la gente está formándose y la información fluye. Así que espero que volvamos al oro, no al patrón oro, que es una mierda. Hice un vídeo sobre esto. Con el patrón oro se supone que se guarda una cantidad de oro por una cantidad de divisa. Comienza con una relación 1:1 y luego se imprimen más divisas que oro existe. Así que volvemos al patrón oro y nos vuelven a engañar. Si usamos oro y plata, si la gente se educara sobre esto antes de que todo cambie, entonces los gobiernos no nos pueden estafar. Limitas su capacidad de transferir la riqueza de los ciudadanos a los gobiernos y los bancos. Mucha gente dice que no se pueden usar el oro y la plata porque son pesados y voluminosos, pero no es verdad. Puedes meter tu oro en una cámara, en una caja fuerte y pagar transfiriendo la propiedad de cierta cantidad de oro, onzas, gramos, miligramos o nanogramos, a la cuenta de otra persona mediante una tarjeta de crédito, un cheque o un teléfono. Si volvemos a tener una divisa respaldada, creo que el menor engaño que podríamos tener, es decir, la menor cantidad de dólares convertibles posibles,
serían los dólares almacenados en diferentes bancos centrales. Eso sería similar a Bretton Woods. Analicé esto en 2005 para redactar el libro. Y ya entonces hacía falta que el oro cotizara $20.000 la onza para respaldar toda la divisa almacenada en bancos centrales extranjeros. Y si quisieran respaldar todos los dólares, entonces hablamos de cientos de miles de dólares por onza. Simplemente no hay tanto oro y hay mucha divisa que seguimos imprimiendo cada minuto de cada día. Esto es el oro y cómo recupera el valor respecto al aumento de la base monetaria. Esta es la base monetaria de Estados Unidos, que era lo mismo que el oro en circulación. Entonces fue cuando creamos la Fed en 1913, inflando la divisa para la Primera Guerra Mundial, y tuvimos más dólares impresos que oro respaldándolo. Hubo pánicos bancarios en los 30 y Roosevelt desliga entonces el oro del dólar. Y el valor del oro subió de 20 a $35 la onza. Y cuando eso ocurrió, el oro volvió a recuperar la base monetaria imprimida mientras. Esta es la misma gráfica, esta vez hasta 1971. Donde se ve las entradas de oro de las guerras mundiales. Un 117% de aumento durante la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que hizo de Estados Unidos una superpotencia. Es todo financiero, no es la máquina militar, es la entrada de oro que tuvimos porque todos estaban en guerra menos nosotros, y nos tenían que pagar para conseguir bienes y servicios de consumo. Al entrar en la guerra, volvimos a inflar la moneda hasta 1959, momento en el que los países se empiezan a dar cuenta de que hemos imprimido más dólares de lo que se podía respaldar. Y bajo el sistema Bretton Woods, podían ir a la Fed de Nueva York, solo los bancos extranjeros, no los ciudadanos. Podían entregar sus dólares y recuperar su oro. Estados Unidos pierde la mitad de su oro entre el 59 y el 71, pero siguieron imprimiendo dólares. Si esto hubiera llegado a cero, si hubiera habido $1 más pidiendo su convertibilidad a oro y no hubiera habido oro para respaldarlo, todo el sistema monetario mundial se hubiera derrumbado. Así que Nixon no tuvo otra que sacarnos de Bretton Woods. Los últimos vestigios del patrón oro eran esto, el 15 de agosto del 71. Otra vez la gráfica, la primera, esta la segunda, ahora hasta 1985, y he añadido una segunda línea. ¿Cuántos de vosotros estáis de acuerdo con la afirmación de que el plástico está sustituyendo al dinero en efectivo? Sí, usamos cada vez más la tarjeta y cada vez menos el efectivo, ¿verdad? Bueno, pues estos son los saldos de las tarjetas sin cancelar. Cuando se usa la tarjeta de crédito, en realidad estás creando divisa. El banco no te lo ha prestado. Se han inventado números y añaden el interés para cobrarte en caso de que no pagues a tiempo. Pero el comerciante que te está cobrando no ve la diferencia entre un dólar real y el creado por ti. Para él todo es lo mismo. Esa divisa que has creado se queda en circulación hasta que alguien cancela el saldo de la tarjeta. Así que los créditos de tarjeta sin pagar es efectivo en circulación. En 1971, Nixon nos saca del patrón oro y el oro se convierte en un activo, una materia prima, divisa, dinero de cotización con libre fluctuación, y recuperó el valor de la divisa en circulación de nuevo. Durante un tiempo pudimos volver al patrón oro. Durante un tiempo el valor del oro en la tesorería excedía del dinero imprimido desde Washington a Jimmy Carter.
y durante 2 semanas, además, absorbía los créditos vivos. La misma gráfica, antes hasta 1985 y ahora hasta hoy. Ahí está el pico de 1980, cuando sobrepasó la base monetaria y los créditos vivos, y la crisis ahora de la crisis del 2008 y Bernanke. Por cierto, ahora medimos en billones, ¿eh? Empezamos con millones, pasamos a miles de millones y estamos en billones. El rescate de los bancos y la relajación cuantitativa. Y este es el aspecto de la cantidad de divisa disponible hoy, y anuncian la relajación cuantitativa 3, creando 85 billones de dólares al mes y con una proyección hasta 2015. Esta es la proyección para que el oro asuma la base monetaria de hoy. Eso sería entre 13.400 dólares la onza, para que la historia se repita, para que ocurra lo mismo que en 1934 y 1980. Creedme, en los 70 la gente se sobresaltó cuando el oro estaba a 35 dólares la onza y Nixon nos sacó del sistema Bretton Woods. Todas las predicciones indicaban bajadas del oro porque ya no habría demanda monetaria. Cualquiera que dijera que el oro llegaría a los 100 dólares era considerado un lunático. Llegó a los 850 dólares, 24 veces más que el precio de inicio. Cuando escribí mi libro estábamos aquí en cuanto a base monetaria. Para que se repitiera la historia, hacía falta un precio de 6.000 dólares la onza. Hoy hacen falta 13.400 dólares. Y si proyectamos la subida de 1980, cuando recuperó el valor de base y crédito vivo, 24.000 dólares la onza. Ese sería el precio. Pero la Fed, esta vez la Fed ha anunciado que va a seguir imprimiendo hasta que se recuperen el empleo y la economía. Hasta 2015, creo. Así que el precio objetivo, según la repetición de la historia y la impresión de la Fed, y si la gente se asusta de la política de la Reserva Federal y, bueno, pues vuelven al oro y la plata para proteger su poder adquisitivo, el oro entonces tendría que llegar hasta los 26.000 dólares la onza. Y si incluimos la revalorización de 1980, nos plantamos en 47.000 dólares la onza. Ni siquiera me gusta medir el oro en dólares. Si se mide en un precio, eso no significa nada, es el valor. ¿Cuánto puedes adquirir con el material? Si tenemos deflación y esa cantidad de divisa se evapora, porque no son más que números en un ordenador, si hay deflación, a lo mejor el precio máximo es de 3.000 dólares la onza y la base monetaria cae hasta algún punto por aquí. Y el Dow se queda en 1.500, y eso significa que el oro todavía valdría el doble y que puedes comprar 14 veces más activos papel que hoy. Y es posible que queden un par de años para esto si te guías por la velocidad de los clavos en el ataúd que hemos visto antes. Si hay inflación, y el Dow llega a los 30.000, quizás el oro llegará a los 60.000. Si hay hiperinflación, quizás el Dow llega a los 30 billones y el oro a los 60 billones. No importa. En cualquier caso, el oro te conseguirá 14 veces más activos papel de lo que consigue hoy. Estos son los activos globales mundiales. Esto es el mercado de bonos, el mercado bursátil, el valor del patrimonio inmobiliario y los depósitos bancarios. Y aquí está el oro. Esa pequeña porción del pastel va a aumentar mucho en los próximos años. Y no porque aparezca más oro, sino porque el precio de los activos va a caer. Los otros activos van a perder el valor. Y el valor del oro va a subir, el precio cambiará y la porción crecerá. Era mayor en 1980 con el oro a 850 dólares y crecerá mucho de nuevo. Pero va a requerir precios más altos. La muerte del patrón dólar. ¿Cuántos de vosotros creéis que estoy previendo lo que va a ocurrir?
Podéis ver la llegada de un nuevo sistema monetario. Pasa cada 30 o 40 años. Pero esta vez, en vez de dar un paso atrás en el patrón oro, tenemos que pasar de nada a algo. Va a ser una convulsión mundial, de escala desconocida. Al final, el motor fundamental del oro no es que esté en tendencia alcista, sino la tendencia bajista del dólar. Preguntémonos a qué precio puede llegar el oro. Bueno, pues, ¿cuánto puede caer el dólar? La respuesta es que el dólar puede valer cero y cualquier cosa dividida por cero es infinito y por tanto el oro puede llegar a infinito. Bien, bueno, pues en el mundo real pasará otra cosa. No es que el oro necesite una cantidad infinita de dólares, sino que más bien el dólar desaparece, no se usa para medir precios, usarás el dólar hasta los 5.000, hasta los 10.000, pero llegará un momento en el que el dólar dejará de importar, que la gente no querrá dólares. Hay tantas oportunidades en una crisis, es extraordinario. Eso no es una opinión, es historia. Si lees historia, no la semana pasada, la historia de verdad, cuando hay crisis se logran grandes avances. Es cuando los humanos crean y desarrollan nuevas tecnologías, nuevas medicinas. En crisis hay oportunidad. Si eres capaz de estar calmado, educarte y ser resolutivo. La mayor parte de la gente en una crisis pues se asusta, se paraliza, se culpa. Y ninguna de estas emociones es resolutiva ni te va a ayudar a resolver los problemas. Creo que es la mayor oportunidad de la vida de cualquiera. Jamás se ha dado una situación en la que todos los factores se hayan unido de esta manera. Es la primera vez en la historia en la que todas las divisas son fiduciarias y no están respaldadas por nada. Si pasa lo que creo que va a pasar, va a ser la mayor transferencia de riqueza de la historia, por tanto la mayor oportunidad, y no va a volver a ocurrir. Hemos aprendido lo siguiente sobre los secretos del dinero. Hay una pérdida de confianza global en el dólar, que se está acelerando. El cambio a un nuevo sistema monetario es inevitable y probablemente será caótico. Los patrones oro no funcionan durante largos periodos de tiempo, pero el oro mismo sí. La gente contribuye a la expansión de base monetaria mediante la firma de préstamos y el uso de tarjetas de crédito. Y el oro ya se ha recuperado del valor de la base monetaria impreso 2 veces en el siglo pasado. Y muy probablemente vuelva a hacerlo. Esto es todo por ahora. Gracias por vernos y espero que les haya gustado. Sé que he lanzado algunos precios astronómicos para el oro, en el capítulo, pero no es el precio en dólares lo que importa, sino su valor, lo que puede comprar. El precio en cualquier divisa fiduciaria no son más que números y no significan nada. Son solo un montón de números creados por los bancos centrales y por los bancos comerciales, y estamos forzados a comerciar en esas divisas. Pero en el siguiente episodio vamos a disipar la cortina de humo sobre el sistema monetario y las divisas nacionales y enseñaros cómo funciona realmente el sistema y cómo todas las divisas nacionales deben seguir perdiendo valor. No es posible que mantengan poder adquisitivo durante un periodo relevante de tiempo. En cuanto a los clavos dorados en el ataúd del dólar, ha pasado poco tiempo desde la conferencia de Singapur y ya hay más clavos. Para una actualización, visiten hiddensecretsofmoney.com y encontrarán en el kit de formación una presentación exclusiva sobre los clavos dorados del ataúd del dólar. Este episodio ya sé que ha sido un poco serio y a lo mejor estáis algo contrariados ahora, pero no todo debe ser pesimismo, ¿eh? Como dije antes, hay momentos en la historia en los que el activo seguro por antonomasia durante los últimos 5.000 años también es el activo con mayor potencial de revalorización en poder adquisitivo. Y he apostado mi vida en ello. Me convertí en inversor en 2002 y empecé a contárselo a la gente. Empecé a advertir sobre lo que iba a pasar con la economía mundial y cómo protegerse. Y convertí en mi misión educar a todos cuanto pudiera. En 2005 publiqué el libro y le di a la gente los medios abriendo goldsilver.com. Creo
que hemos creado la mejor distribuidora de oro y plata, porque no vendemos oro y plata, somos inversores en oro y plata. Lo que queremos es ayudaros a entender cómo atravesar el desierto que viene, por lo menos darle la vuelta a la tortilla para que vaya en tu beneficio. Si decides que los metales preciosos son tuyo, por favor visita goldsilver.com. Nos encantaría convertirnos en vuestro distribuidor, porque somos más que eso, somos un socio en el mismo barco. Así que gracias. Buena suerte. Y nos vemos en los vídeos exclusivos de hiddensecretsofmoney.com. Do you think this is a man in the lifeboat situation? Let me ask you this. If you knew the Titanic was going to sink and you were on the Titanic, you know there's going to be a lifeboat situation coming up soon. Would you like lifeboats available? That's right. Would you like to get in the lifeboat early, get a nice seat, maybe close to the water, maybe close to the food supply, right there in the middle, nice and comfy? Or you want to be one of the last ones on the boat and you're jockeying for position, you have to throw a kid out to make room for you? Yeah, so lifeboat situation depends how you like your accommodations on the lifeboat is whether you should be working your way towards it right now. And I would be edging my way towards it right now. Mike Maloney's Hidden Secrets of Money is made possible by the clients of goldsilver.com. Your continued loyalty and support allows us to educate the public on how to both protect themselves and benefit in the turbulent times ahead. To all goldsilver.com customers, thank you. Hidden Secrets of Money would not be possible without you.